Hola, Eva. Por fin se baja Baloyes. Eva Bernal. Eva, Sebas, Sergio, Luján y Yanina. Luján. Sergio, está al otro lado. Sergio. Hola. Hola, hola, Anaí. Que ahora ya marqué bien así, bien grande tu nombre. Sergio, ya está. Yanina. Yanina Guadalupe. Y Anaí. Migliorisi. Álvarez Migliorisi. ¿Tú, Migliorisi, tiene un parentesco con el actor? Creo que era actor, Migliorisi, ¿no? Pintor, no, creo que era pintor. Creo. ¿Escultor? Ay, que sí. Ah, Pero, de hecho, el apellido es descendiente italiano. ¿Y él no es italiano? ¿No es No del tengo mismo? No es de la misma rama, quiero decir. Jimena. No creo. Andrea. Porque mi papá demasiado gente y mi papá, todos los Ibarra son parientes. Porque vinieron solamente 2 Ibarra de, ¿cómo que se llama? El País Vasco. Y uno se fue más hacia la Argentina y el otro más hacia Paraguay y poblaron, ayudaron a poblar. Sergio ya le puse. Eva, Seba, Luján, ya puse. Sí, Luján ya está. Janina ya está. Jimena Gamarra. Andrea ya está. Enrique Hood. ¿Dónde estás, Enrique? Acá. ¿Qué tal, profe? Muy bien, ¿y tú? Hola, Enrique. ¿Qué tal? Bien. Qué gusto verse, por lo menos verse así, por ese medio, ¿verdad? Ya, Mila. No, de Buenas, hecho, yo ya lo conocí a Enrique antes de entrar a la facultad, porque él entraba antes en el colegio María Auxiliadora. Y ahí yo lo conocí. Qué bien, qué bueno encontrarse. Sí. Don Arcadio, bienvenido. Arcadio, Florencia, Florencia. Ahí dice 12. ¿Cuánto yo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Muy bien. Bueno. A medida que se vayan uniendo, entonces. ¿Cómo están todos por ahí? Cada uno en su respectivo hogar o hay algunos trabajando fuera de la casa. ¿Cómo están todos en sus respectivos hogares, digo? O hay alguno que está fuera de la casa, pero porque trabaja fuera de la casa, porque siempre se trabaja también en la casa. O sea que la diferencia no es dónde se trabaja, sino si se trabaja fuera y al contrario. Dónde se trabaja es la diferencia, porque se trabaja en ambos lados, en la casa y afuera. Bueno, parece que ya están todos los que siguen siendo 12. Bueno, podemos comenzar entonces la presentación. Hoy vamos a conocerle a don David Ausbel. Bueno, don David Ausbel. Muy bien, muchas gracias. Ahora me comunica que ustedes pueden ver
la aplicación. Don David Ausubel entonces formó parte de la llamada revolución cognitiva de los años 60. O sea, en esos años 60 se dio mucha importancia a la parte intelectual, o sea, la parte cognitiva. En el siglo XX dedicó buena parte de sus estudios a un tipo particular de aprendizaje que implica la retención de información verbal. ¿Se dan cuenta? Hola, profesora. Sí, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Cuánto me alegro. gracias. Entonces, dice que Ausubel le dio mucha importancia a la retención de la información verbal. Es un férreo defensor del aprendizaje comprensivo, que es un tipo de aprendizaje que nos hace mucha falta, ¿verdad? Porque a veces parece que podemos adquirir conocimiento porque sabemos leer, sabemos escribir, pero cuando nos requieren un tipo de pensamiento más elevado, digamos, como sacar conclusiones, sintetizar, separar en partes, de repente ahí es donde empieza el problema, porque no hubo comprensión de lo que leyó, entonces no puede retener esa información verbal. Entonces, por eso él es defensor del aprendizaje comprensivo por recepción, porque según sostiene, la mayor parte del aprendizaje escolar está ligado a la instrucción que se adquiere de esa forma. No quedan fuera de su atención las adquisiciones de conceptos científicos que los alumnos construyen en su experiencia cotidiana a partir de las ideas previas. O sea, las ideas previas siempre nos sirven para comprender por qué se da un fenómeno y así guardarlo en la memoria, ¿verdad? En la memoria mediata o inmediata, según la necesidad. Se refiere a esto aprendizaje por descubrimiento. Esa es su teoría. Se aprende por descubrimiento. Y sí, porque bueno, de cosas simples como paz brites. Acá. Voy a ponerle un poco la presencia de paz. Bueno, entonces en este caso lo que va a ser aprendido no se da por recepción, sino que es el mismo estudiante quien debe reordenar la información, integrarla en su estructura cognitiva y provocar la nueva síntesis integradora que le hará descubrir nuevas relaciones. Siempre nos da la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento por la comprensión, por haber recibido la información. Por ejemplo, el tema de los colores de nuestro taller, ¿verdad? Cuando somos pequeños o estamos empezando a descubrir las cosas, sobre todo las cosas más concretas, por ejemplo, la mayoría dice, mira, el taller está florecido, y la mayoría son ese color rosa, ¿verdad? Y de repente, mira, ese taller amarillo, pero no era rosado. O sea, dentro de la mente de la persona ocurre eso, pero no era rosado. No, hay también la variedad amarilla. Entonces ahí se le puede mostrar otras variedades, como por ejemplo el blanco, el lila fuerte, el rosa claro, y así. Y entonces él, por descubrimiento y asociación con la idea previa que él tenía, va descubriendo que es, por ejemplo, en ese caso, una planta que tiene varios colores de flores, que cada árbol puede tener un color distinto. Bueno, un poco así viene a ser. La integra en una nueva estructura cognitiva y eso hace la síntesis integradora. En términos generales, este autor entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, pero establece una clara distinción entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Ellos son de la corriente del aprendizaje significativo. En cambio, hay teorías que hablan más del aprendizaje memorístico. Por ejemplo, parte de la que no dimos todavía, de la conductista, se basa en la memoria.
en la fijación de elementos por el reflejo condicionado, ¿verdad? Y también hay un método de lectura y que realmente como lectura aprenden y resulta. El ABECA Book se llama y hay en Asunción, hay un colegio, no sé si Asunción o Fernando, hay un colegio que tiene ese sistema. Pero ¿qué sucede? Que los niños salen aprendiendo a leer y escribir perfectamente, pero voy a admitir un poco a estas personas. Admitir todo. Chantal y Ezequiel. Chantal. Uy. Hola, Chantal. Chantal y Ezequiel. Bueno, ya están adentro. Estos chicos aprenden perfectamente la lectura, pero no comprenden lo que leen. Y si por alguna razón pasan de ese colegio que tiene ese sistema de aprendizaje, pasan al aprendizaje formal de la escuela pública, tienen muchos problemas porque leen muy bien, pero no entienden lo que leen y empiezan a tener problemas de aprendizaje. Entonces, por eso que se hace esta diferencia. En el aprendizaje memorístico, también llamado mecánico o por repetición, los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario y carecen de significado para el sujeto que conoce. ¿Se acuerdan del aprendizaje que sería memorístico o mecánico o por repetición? Que era el que servía, por ejemplo, para aprender el PIN de nuestra tarjeta, para aprender un número de teléfono, esas cosas, ¿verdad? No requiere por parte del alumno ningún tipo de elaboración ni esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. Si bien todos los tipos de aprendizaje requieren de la memoria, porque todos necesitamos la memoria, no hay vuelta que dar, ¿verdad? O nos olvidamos de algo, como me pasa a mí, y me pierdo la información hasta que la busco y allá al final la encuentro, ¿verdad? Y me acuerdo, por ejemplo, los nombres de los autores. Si uno no tiene una noción exacta, se lo pierde, ¿verdad? Si bien todos los tipos de aprendizaje requieren del uso de la memoria, en el aprendizaje memorístico o automático únicamente se le tiene a ella, se requiere de ella. Este tipo de aprendizaje solo podrá ser repetido de la misma forma y en situaciones semejantes. Es poco perdurable, tiene una alta tasa de olvido y no facilita la incorporación o generación de nuevos conocimientos. ¿Sí? Entonces, solo el memorístico de por sí no nos es útil, ¿verdad? Bueno, aquí da otra vez un resumen de los enfoques de la enseñanza. La adquisición de la información por el método de aprendizaje de descubrimiento. Tenemos el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Nosotros adquirimos la información por descubrimiento y tiene que ser significativo, si no, no perdura. Por el otro lado, la adquisición de la información por recepción puede dar también lugar a aprendizaje memorístico y también significativo, pero es combinado en el Fabricio, bienvenido. Fabricio, ya está. Buen día, profe. Creo que a mí no me notaste hoy. Cielito, no te había visto. Sí. Listo, gracias, profe. No hay de queso, nomás de papa. me avisan nomás así cuando llegan y yo no les veo, entonces así Profe, tenemos certeza. disculpe. ¿Sí? Esto pregunto porque no estoy muy familiarizada nomás. Cuando tengo algún problema o algo, necesitamos justificar algo, ¿cómo puedo contactarle a usted? No sé si por correo, su número, por el foro ayuda o cómo. Y cualquiera de los caminos, ¿verdad? Pero, ¿cómo Porque sería? no tengo ninguno. ¿Eh? Porque no tengo su número ni su correo, nomás no conozco, por eso pregunto.
Y para mí que estaba mi número, mi correo. Mi número, vos no estás en el grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp. Sí, hay un grupo que se formó. ¿Usted está dentro del grupo? ¿Cómo se llama? La La semana Sí, pasada estoy. se formó y Florencia Gómez es la delegada. Y Sí. Esther Recalde sería la primera conexión, algo así, anoté. Ah, ok. Entonces puedo escribirle a ella. Sí, y te van a Ok. dar, o si no, después voy a poner otra vez mi correo en el grupo y con el teléfono que está en el grupo ya se ve. Dale, ¿Sí? profe, gracias. Disculpe. No hay de que sin problema eso. Pueden, Profe, ¿sí? buen día. Buen día, Buen ¿cómo les día. va? Sí. El aprendizaje memorista, ¿verdad? Nosotros lo que aprendemos en la calle, el guaraní, aprendemos por ese sistema. Ah, porque es significativo. No, no, claro, también, ¿verdad? Pero como Ah, que dijo el memorista, es el escuchar y repetir, eso yo entendí, ¿verdad? sí, sí, por ejemplo, tu PIN. Codificar. Tenés que aprenderte de memoria, aunque no tenga significado para vos como número que es, o sea, porque no, salvo que vos puedas elegir, Entiendo. ¿verdad? Pero Ya. hay Profe, bancos que te envían tu PIN y vos tenés que aprenderte de memoria si no querés estar buscando en alguna parte de tu PIN. Ya, sí, pero en realidad me interesa más por el lado lingüístico, el lado del idioma. ¿Verdad? Ujú. Eh, Fíjate que lo que aprendimos fuera del colegio, el guaraní, aprendimos conceptualmente, Ujú. aprendemos a saber usar, aunque Sí, no hablemos muchas veces, pero entendemos sí. conceptualmente, ¿verdad? Lo mismo, bueno, no sé si le pasaría a otros de los compañeros, compañeras, ¿verdad? En mi caso, Mm. yo alguna vez estudié italiano, pero logré hablar lo necesario nomás. Entonces yo dije, yo ya jamás voy a empezar jamás voy a aprender a hablar portugués, porque hay cosas que se parecen. Sí. Hay cosas que se parecen y hay cosas que... Y como que yo ya me hice el ídolo con el italiano, entonces ya pensé que... Pero pasa que después yo me fui a estudiar a Brasil, Mm. hubo una etapa en que me solía ir 2 veces al año, por 15 días, 20 días cada uno, ¿verdad? Y en una ocasión me perdí y precisaba entender lo que pasaba. Y ahí aprendí, Precisa. sí, precisaba, necesitaba. Y llega un momento que ahora mismo, bueno, estando acá en Paraguay, yo no puedo hablar en portugués con nadie, pero estando allá sí me Te muevo sale solito. solito, o sea, es la necesidad de... Yo, Allá nadie, perdón, perdón. un ratito, termino ya. Allá nadie habla castellano, allá nadie habla guaraní, aunque un compañero metió la pata, ¿verdad? Pero estando en las calles de Brasil, vos, ¿cómo que tus conexiones se prendieron, se encendieron, se conectaron y estás al 100? Así, eso nomás. Sí, es bellísimo el cerebro humano. Una profe, maravilla, disculpe. Omar. Sí, Ahí la compañera Paz Brites escribió en el chat que no puede prender su micrófono, pero sí le sí, puede ya marcar ya presente. le puse. Ah, ok, Sí, ya disculpe. está. Sin problema. Anaí, Ah, quería comentar nomás que yo no era así tan fanática de la cultura asiática antes, pero ujú, de repente cuando empecé a escuchar el idioma, empecé a imitar lo que decían, imité algunas palabras, cómo se comportaban y eso. ¿te gusta Porque mucho? también, sí, de hecho me gusta bastante. El que más me gusta es el coreano y el japonés. Ajá. Mi hija solo El tai- japonés y no quiere, sí. o sea, dice que los otros son variaciones nomás. Solamente el japonés para ella es válido. El tailandés y el chino me da igual. Pero lo que Mm, más me gusta es el japonés y el coreano. ujú. Bueno, yo en ayuna de los dos idiomas.
Profe, volviendo a mi tema, entonces es significativo el tipo de aprendizaje, en este caso de los idiomas que... Sí. Ya. Eso más, ya está. Vos Gracias. podés divertirte, ahora está saliendo Mafalda en guaraní. Sí. Está simpatiquísimo, está, porque te imaginas lo que es una argentina tipo argentina chilena hablando en guaraní, como expresándose en guaraní, es una diversión. Entonces Sí, y el salió papá que ya ahora el fue, número 1 y son 10 el libros. papá y el papá que ya se hizo español, que ya murió ahora. Sí, sí, qué cosa. Y bueno, todo cuando se vuelve significativo, facilita todo. Pero Ya, si ya, ya. si no le queremos luego, si hay rechazo, no hay forma que entre. Por Ya, eso ya, de repente hay que sentir un poco de cariño por esas cosas para que nos faciliten el aprendizaje. Tiene que ya, ser ya. significativo. Entonces, un Gracias, profe. aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona la nueva información con lo que ya sabe. Es decir, se asimila el nuevo conocimiento al conocimiento que ya posee. Como hacían los de la embajada china, los de Taiwán, ellos salían y anotaban todas las palabras, todo lo que les llamaba la atención y que no entendían. Llegaban a su casa, consultaban con el diccionario, con otro que ya conocía más la manera de hablar o de escribir acá. Entonces ahí, con eso, ellos iban aprendiendo por el significado, adquiriendo cosas, y después ya utilizaban también. Y bueno, cuando nosotros estuvimos en el Brasil, yo quería hablar guaraní porque los brasileños entienden español y a veces también un poco de inglés. Bueno, mi inglés no es lo muy bueno. Y entonces lo que queríamos con mi prima era hablar guaraní y hacíamos lo mismo que los chinos. Anotábamos la palabra que queríamos saber cómo se dice en guaraní y después utilizábamos y hablábamos en el ómnibus. Y hasta que una señora nos dijo si estábamos hablando japonés, porque no entendió nada de lo que estábamos diciendo. Pues. Y entonces nosotros orgullosas le dijimos, no señoras, hablamos guaraní, le dijimos, de Paraguay, le dijimos. O sea, más o menos que quisimos, le sobramos lo a la pobre señora, porque no era japonés. ¿Verdad? Y bueno, entonces realmente sobre lo que ya se sabe vamos adquiriendo más cosas y eso que ya sabíamos nos permite comprender y darle significado al nuevo conocimiento. ¿Sí? Entonces dice, el material adquiere significado para la persona al entrar en relación con sus conocimientos anteriores. Pero para que esto suceda, el material debe tener significado en sí mismo y ser potencialmente significativo para el alumno. Sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a dar para hacer también que eso le sea interesante y quiera aprender, quiera conocer? ¿Verdad? El alumno realiza un esfuerzo para relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir, resignifica lo que ya sabe, le da un nuevo significado. Cada uno le pone, digamos, un colorcito, un puntito que le diferencia de los otros conocimientos y eso hace el que resignifique cada uno, hace que sea, permiso, voy a tomar porque se me seca. Eso hace que él le dé, a veces parece que decimos la misma palabra, pero cuando trata de explicar, explica diferente. Y entonces decimos, pero no era tal cosa, porque cada uno le resignifica otra vez a ese conocimiento y ahí ya se hace personal. En consecuencia, se produce una interacción que modifica tanto la información que se incorpora como la estructura cognitiva de la persona que incorpora ese conocimiento. En las palabras de Ausubel, la enseñanza por recepción o por descubrimiento puede dar lugar tanto a aprendizaje memorístico como significativo, según sea la idiosincrasia del estudiante. Este psicólogo reconoce que en muchos momentos el aprendizaje escolar, el alumno puede apelar al aprendizaje memorístico.
O sea, cuando se da cuenta que no entiende bien lo que sucede, entonces trata de memorizar para después volver sobre él y entender. El alumno entonces apela a eso, pero este va perdiendo gradualmente su importancia en la medida en que el estudiante adquiere mayor volumen de conocimientos. El aumento del conjunto de saberes, o sea, conocimientos que el niño adquiere, facilita al estudiante el establecer relaciones significativas ante los nuevos materiales que le serán presentados por el educador. Es decir, si nosotros hacemos que le guste el hecho de sumar, que a través de lo concreto llegue a lo abstracto y aprenda por ende la multiplicación, por ejemplo, que parte es memorístico, pero que podemos razonarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo que 3 por 2 es 6. Sabemos que esa parte sería memorístico, el 6, pero también podemos saber, a ver, 3 veces 2, tengo 2, así sería, 2, 2 más 2, entonces son 6. Entonces llego a la misma conclusión. No es tan solo memorístico, también tiene por detrás un aprendizaje significativo. Entonces a partir de allí ya lo que presente el educador relacionado a eso le va a facilitar. El aprendizaje por descubrimiento, al igual que el de recepción, puede ser memorístico significativo. Conclusiones más. Este material tiene estos pequeños apartados, digamos, no sé si se dice apartados, a la derecha, de manera a resumir un poco lo que va diciendo. Para Ausubel, el aprendizaje y la enseñanza interactúan, pero son procesos relativamente independientes uno de otro. Por lo tanto, determinados tipos de enseñanza no conducen necesariamente a determinados tipos de aprendizaje. El aprendizaje por recepción significativa, entonces, no es que esté enfrentado con el aprendizaje por descubrimiento. El par significativo memorístico está definido por la forma en que el estudiante adquiera la información, mientras que el par recepción-descubrimiento hace referencia al enfoque de enseñanza por el que opta el docente. O sea, aprendizaje por descubrimiento significativo memorístico es entonces la forma en que el alumno adquiere la información. Y el enfoque recepción-descubrimiento es la forma en que el docente enfoca su enseñanza. Vamos a la conclusión de que todos los caminos conducen a Roma, como dice ese, creo que se llama refrán. Bueno, los requisitos para este aprendizaje significativo. Para que sea significativo, tanto el material para aprender como la persona que intenta conocer deben cumplir una serie de requisitos. Y aquí entonces van los requisitos para el aprendizaje significativo. En primer lugar, el material de aprendizaje no debe ser arbitrario. O sea, no podemos tomar cualquier texto o cualquier cantidad o cosas así para que aprenda, para enseñar. Tiene que tener sentido en sí mismo, tiene que estar organizado lógicamente. En términos ausubelianos, el material debe ser potencialmente significativo para la alumno. Y también ahí está, tenemos que buscar materiales que sean significativos, por lo menos para el 75% de nuestro grupo clase, ¿verdad? Porque si no, no se da el aprendizaje. Si la información es presentada por el docente de manera desorganizada, con una mala diferenciación entre los conceptos o inadecuada organización jerárquica de los mismos, sin establecer relaciones claras entre sí, los alumnos no lograrán aprendizaje significativo. A veces, yo no creo que suceda hoy día. Yo creo que la mayoría de los docentes lo hace justamente teniendo en cuenta todo eso. Y como tenemos el currículum de toda la educación formal, tenemos otra vez los currículos diferenciados por escolar básica, educación media, diferenciado por la etapa en que se encuentra el alumno. O sea, no le damos el mismo
material o la misma simplicidad que le damos a los de primer ciclo, es material en el segundo ciclo, ¿verdad? Ya empieza a tener más significado, o sea, relacionado a su vida para el del segundo ciclo, tercer ciclo. Tercer ciclo ya hay que darle las primeras señales o áreas para ir eligiendo después el bachillerato, que le va a ayudar o que le va a facilitar el camino hacia su carrera universitaria o profesión u oficio, ¿verdad? El material debe respetar tanto la estructura lógica de la disciplina de conocimiento como la que se refiere a las particularidades de la estructura psicológica de los estudiantes. Es lo que les decía, la etapa de desarrollo en que se encuentra el estudiante. No es lo mismo un chico de 10 años que un chico de 12 o 13 años. Igualmente para las chicas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se tenga en cuenta y se tiene en cuenta. Todo nuestro currículum desde educación inicial está elaborado de acuerdo a las capacidades que debe tener o que tiene el niño de esa edad. Que hay niños que están más adelantados o niños que tienen una madurez un poco lenta, todos ellos pueden tener acceso, solo que ya con el cuidado específico. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puedo explicar un ejemplo? dale. Yo cuando era más en época de colegio, Sí. yo tenía que tener adecuación curricular porque yo tenía déficit de atención. Ah, sí. O sea, toda mi vida Adecuación. hice adecuación curricular. Sí. Esa es ya como hoy día se respeta la individualidad. Arcadio, no escucho nada. Dice. Ahora te escucho, profe. Ah, bueno. Me llamó la atención porque apareció ahí el chat. Hoy en día, ya desde hace un buen tiempo, se tiene en cuenta las diferencias individuales y entonces se atiende los casos especiales, digamos, se atienden así individualmente. Como por ejemplo el caso que Anaí cuenta, ¿verdad? Cuando hay déficit atencional como es que hay el hiperactividad y déficit atencional, creo que se llama así. Y en esos casos se hace la adecuación curricular, que eso es adecuar el contenido a un formato que a ella le pueda hacer, que ella Más pueda fácil. aprender, sí, que le facilite el aprendizaje. Eso se usa en todos los colegios o todas las escuelas del país. Se tiene que hacer adecuación curricular. Y se les ¿Y eso cuál prepara es el motivo? y para atender a su diferencia específica. O sea, por ejemplo, y también sobre todo por la inclusión. Se trata de que no se les saque a los estudiantes, a los chicos que tengan algún déficit que pueda ser subsanado, digamos, o que pueda trabajarse por ese método de adecuar el currículum al ritmo de esa alumna o alumno. Y yo cuando estaba en primaria y en secundaria yo nunca di inglés ni guaraní. Yo hasta primero de la media, ahí apenas empecé a dar inglés y guaraní, tuve que dar desde cero y no entendía, en serio me costaba bastante. A veces juegan tantas cosas y no, como se dice, no llegamos a pescar cuál es la lombricita que le gusta para que aprenda. No sé, yo Entonces, para aprender inglés, a mí me gustaba un dibujito y ese dibujito salían los capítulos antes en internet, pero estaba todo en inglés. Así que aprendí sobre la marcha. La mejor forma es cuando es significativo. O sea, vos querías, hasta antes de ese momento, no te llamaba la atención, no le encontrabas valor a eso. No era significativo, entonces no entraba. En términos paraguayos no doy key. En cambio, cuando llega algo a llamarte la atención, ya les digo, a mí por curiosidad yo aprendí guaraní, porque en mi casa no se me hablaba, porque eso no era, o sea, porque obstaculizaba el aprendizaje del español o del castellano, como era en mi tiempo.
Entonces no, yo escuchaba que mi mamá hablaba y hablaba el guaraní o vivo, que es al revés. ¿Se imaginan lo que ha de ser de difícil? Y ellos hablaban con mi abuela, mi abuelo, y eso hablaban y yo no entendía un cuerno, ¿cómo se dice? Y no llegué a entender el obugo, pero por lo menos el guaraní, cuando yo necesité un idioma donde comunicarme con otra paraguaya y que no me entiendan los otros, entonces ahí aprendí. Ya, o sea que cuando se volvió significativo para mí, me esforcé en aprender, porque en mi tiempo solo era inglés lo que se enseñaba en el colegio. No se enseñaba guaraní. Y el español tampoco no era, nos enseñaban la gramática, la ortografía del español, pero no, por ejemplo, porque, bueno, un poquito llegamos a dar la parte de literatura, poesía. Nosotros teníamos latín. Nunca llegué a hablar, pero llegué a entender, por ejemplo, el misal. Nosotros nos íbamos a la misa y el misal estaba todo en latín. Y ahí sí aprendí también porque ya empezaba a decirse también en español. Pero mis primeros tiempos en la misa era en latín y mi misal era en latín. O sea que también aprendí en latín. Y fue genial también, porque cuando en sexto curso, que era el tercero de la media de ahora, dábamos también poesía en latín. Y entonces era las fábulas, me acuerdo de la zorra y las uvas y eso, pero lo que me acuerdo era que una vez dijo, el profesor le dio a una compañera para leer, que hoy día es bastante conocida como actriz, le dijo que lea pues, y ella en vez de leer como se debe pronunciar, ella le leyó como estaba escrito, como decimos como es en español. En español se lee como se escribe pues, y ella le dijo, Ave Caesar, morituri te saludan. O sea, Ave César, los que van a morir te saludan, ¿verdad? Y ella le dijo, Ave Caesar, y le dijo el profesor, repita. Y le dijo otra vez ella, Ave Caesar, le dijo otra vez. Y repita, le dijo, y le volvió a decir, afuera, señorita, le dijo, le echó afuera el profesor, pero estaba buscándolo eso, pues de ella, bien significativo fue su actuar. Ella quería salir nomás ya. Bueno, entonces son todas las cosas esas que nos suceden en la vida, ¿verdad? Es genial todo lo que le pasa a uno dentro del aprendizaje. Profe, un ratito. Yo también llegué a dar latín, pero durante toda esa etapa no le encontraba sentido funcional a esa... Así. Hasta que después, con el correr del tiempo, voy a entrar a decir a qué me dedico, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar música sacra en el conservatorio, ahí empecé a entender muchas cosas, ¿verdad? Porque hacía la comparación con la versión en castellano, menos la primera parte de una misa cantada que está en griego, ¿verdad? Que es Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Sí, y bueno, y después sigue Gloria in excelsis Deus, en Interrapaz, después ya no recuerdo porque ya, porque no estoy ya en el tema, bueno, así. Sí, claro. Pero tenía que entender toda esa parte, tenía que por lo menos aprender de memoria y después relacionar con la versión castellana que en el catecismo a mí me habían enseñado, ¿verdad? Así. Y ahí entendí, bueno, en realidad me acuerdo todo el Gloria, todo el credo, Sí, todo el eso se santo queda, y porque, todo pero ya. sí, porque se volvieron significativos. Y mi mamá manejaba el latín como no sé qué, porque ella hubiera querido ser química farmacéutica, pero en ese tiempo era la revolución del 47 y eso por acá, entonces no podía irse a esa facultad, porque quedaba en el centro donde había sido los mayores encuentros entre los conspiradores o no sé cómo se llama eso. Bueno, Sí, ya. entonces siguió letras, pero Sí, ya. siempre le gustó y ella sabía todos los nombres en latín de todas las plantas, flores, todos los frutos, todo. Ella nunca nos decía por el nombre, así común. Por ejemplo, decía Annona cherimolia, decía.
Y era la Sirimoya, había sido. Y entonces ahí, por lo visto, a mí se me quedó muchas cosas del latín mediante que lo que ella siempre, y siempre nos enseñó. Bueno, eso fue lo más fácil para ella, enseñarnos latín. Y bueno, pero siempre ella fue nuestra, bueno, en casa somos 3 mujeres, por eso digo, ella fue nuestra. Ya. Ella hoy día ya no está. ¿Quién de las compañeras, sí, pero ¿quién de las compañeras aprendió inglés mirando dibujitos? Anaí. Yo, Qué Chantal. envidia yo, qué envidia. Ah, Dibujito, Chantal. escuchando música y así nomás, tipo leía el subtítulo y asimilaba así las Sí, palabras, sí, sí, tipo sí. la todo. Qué Mm, envidia. sí. Y Felicidades. yo aprendí más o Y ahora menos, me defiendo bastante bien. yo aprendí Ujú. más o menos el coreano gracias a animes y a series coreanas. Y ahí aprendí. Ajá, así mismo. Yo les había contado que mi hija también, los primeros conceptos los tuvo con esos de anime. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, ya se fue. Pero bueno, alguna al contrario. Bueno, entonces, existe otra condición inherente a la persona que conoce, la existencia de conceptos inclusores en la estructura cognitiva del alumno, que le permite conciliar los nuevos conceptos con los anteriores. Cuando no existe este tipo de concepto en la estructura cognitiva del alumno, la única posibilidad que le cabe es recurrir al aprendizaje memorista. Por eso es que tenemos que tratar de que sea significativo todo aquello que queremos que la persona entienda y guarde, ¿verdad? Bueno, después ahí tienen ustedes una pequeña biografía de David Ausubel, que cuando tengan tiempo pueden divertirse con él. Vamos a ver el siguiente. Ahí está. Ahí habla él de conceptos inclusores. Los conceptos inclusores entonces tienen la característica de la diferenciación progresiva. Comprende 2 procesos básicos. Uno es la diferenciación progresiva y el otro la reconciliación integradora, como ven en el esquema. La diferenciación progresiva se encuentra ligada al aprendizaje subordinado. Este se promueve cuando a partir de conceptos más generales se pueden abordar los más específicos. La nueva idea se halla jerárquicamente subordinada a las ideas preexistentes en la estructura cognitiva de cada alumno. Por eso es que se hace el aprendizaje gradual, ¿verdad? Lo que se aprende en primer grado sirve de base para el segundo grado. Lo que se aprende en primero y segundo sirve de base para lo que voy a enseñarles en el tercero. La misma cosa sucede en la universidad, ¿verdad? Para ir cimentando los conocimientos y sean significativos para ustedes, ¿verdad? Ustedes ven que la malla curricular está formada de esa manera. Se da primero, por ejemplo, todo lo que se refiere a la parte general en psicología, luego se da psicología evolutiva, que es la parte ya del estudio del ser humano desde que está en la panza de la mamá hasta el último día de su vida. Y luego ya van, bueno, nada, que ya sé cómo es el ser humano en general, entonces ahora cómo le enseño al ser humano o cómo aprende el ser humano es la materia psicología del aprendizaje. Entonces, por eso, la nueva idea se halla jerárquicamente subordinada a las ideas preexistentes en la estructura cognitiva de cada alumno. El proceso de reconciliación integradora está vinculado al aprendizaje supraordenado y resulta ser un proceso inverso al aprendizaje subordinado. Nos habla de aprendizaje subordinado cuando a partir de concepciones generales tenemos conceptos o leyes particulares. Y la reconciliación integradora es cuando vamos juntando aprendizajes particulares para llegar a una ley general. Es el proceso de síntesis, análisis y síntesis, ¿verdad? Que es una de las facultades del ser humano. En este caso, en la estructura cognitiva, los alumnos... Espera, ¿dónde me fui? Ahí. En este caso, en la estructura cognitiva de los alumnos preexisten conceptos más específicos. Entonces debe producirse entre estos una reconciliación integradora para que surja un nuevo concepto más general. Eso estamos haciendo todo y a cada momento de nuestra vida.
de repente encontramos varias experiencias, esto era de tal cosa, o esto es por tal cosa. Otras veces vamos pero decía, la cosa era que para sumar tengo que poner arriba para restar tengo que poner arriba el número más grande y abajo el número más chico, porque si no, ahí ya empieza a ver el tema de los signos, ¿verdad? Cosa que por eso no se da en el primer ciclo, por ejemplo, no hay eso de la resta negativa o positiva, ¿verdad? Porque es un concepto mucho más elaborado, mucho más, digamos, pesado. Entonces, por eso lo que se hace es justamente conseguir reconciliar diversas partes, es unir conceptos para llegar a uno. El aprendizaje significativo, dice, no debe interpretarse como aprendizaje de material significativo, sino que ese es el aprendizaje sea significativo para nosotros. Los materiales son únicamente significativos en potencia, porque si ya fuesen significativos, la adquisición de significados nuevos ya estaría realizada. O sea, siempre es en potencia. No podemos decir, no, Teresa va a aprender mejor que José porque Teresa ya tiene tales conceptos. No, es significativo en potencia porque depende de ese significado. Por ejemplo, aprender un teorema de geometría, dice que nunca me aprendí. Las palabras componentes ya tienen significado para el alumno, pero la tarea de aprender el significado del teorema todavía no se realiza, ¿verdad? Recién cuando nos explican, recién cuando podemos entender las cosas, ahí va, ¿verdad? El aprendizaje subordinado, si el alumno maneja el concepto de acentuación de palabras y lo tiene incorporado en su estructura cognitiva, podrá comprender la clasificación de palabras en agudas, graves y esdrújulas. Para estos grupos de palabras quedarán incluidos en la noción general de acentuación. Como ayer estaba viendo, si no tenemos ese concepto de la acentuación, de repente queremos decir papá y escribimos PA sin el acento. ¿Por qué? Porque para nosotros, porque en ese caso no entró el concepto o el valor del acento, ¿verdad? Porque si no le ponemos el acento, puede ser la papa, nunca me acuerdo, una hortaliza, la papa, o es el Santo Padre, ¿verdad? O sea, depende del contexto otra vez. Entonces, por eso es que esto, como dice acá, esa clasificación de agudas, graves y esdrújulas, que dicho sea de paso, no me la sé de memoria, tengo que estar mirando otra vez para poder entender si cuál de ellas es. Entonces, esto quedan incluidos en la noción general de acentuación. Cuando habéis aprendido, porque yo ese, como les digo, no me lo aprendí bien por lo visto. Bueno, y el tipo de aprendizaje subordinado, un ejemplo sería, supongamos que un niño ya conoce cómo son las serpientes, las tortugas, los lagartos y las lagartijas y cocodrilos. Un concepto abarcador de todo ello sería el de animales reptiles o que reptan, ¿verdad? El docente debe presentar situaciones de enseñanza que le permitan al alumno reconciliar los animales mencionados bajo el nombre de reptiles. Por eso a veces le piden que dé el nombre de 3 animales reptiles, ¿verdad? Por ejemplo, en el examen o en la pregunta, ¿verdad? Entonces tiene que poner, por ejemplo, serpientes, lagartos y cocodrilos, por ejemplo. Entonces ahí está bien su respuesta, ¿verdad? Siguiendo un poquito. Entonces allí vemos que para eso se puede tener el sistema de los organizadores previos. David Ausubel brinda una explicación de cómo se puede incorporar de modo significativo un nuevo material en la estructura cognitiva. Para este psicólogo, la enseñanza debe actuar como activadora de los aspectos relevantes en la estructura cognitiva de los alumnos, tendiendo un puente entre el nuevo material y los saberes previos. Los organizadores previos, entonces, son los conceptos introductorios en un tema,
ideas claras y generales, cuyo rol es enlazar lo que el alumno debe aprender con lo que ya sabe, aumentando la posibilidad de retención de la nueva información. O sea, para aprender, para tener un mejor vocabulario, lo mejor es buscar palabras que tengan relación con algún concepto que nos interesa, que es significativo para nosotros. Entonces vamos a aumentar nuestro acervo de vocabulario, por ejemplo. Porque dicen que esa es una de las fallas del paraguayo, ¿verdad? Que tiene poco vocabulario, poca cantidad de palabras maneja. Entonces, por ejemplo, yo no voy a buscar palabras que se relacionen con la moto, por ejemplo, porque encima le tengo lo más miedo que no sé qué. O sea, no, palabras que se relacionen con lo que la estructura de una moto no me interesan, no voy a aprender probablemente. Pero sí me hablan de palabras que tienen que ver con psicología, con la mente humana, con aprendizaje, esas me las voy a aprender toditas enseguida porque tienen significado para mí, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea de los organizadores. Los organizadores más efectivos son aquellos que utilizan conceptos, términos, proposiciones ya conocidas por los alumnos. Es más general siempre la forma de trabajar en el ciclo escolar que en la universidad, ¿verdad? En la universidad ya vamos en conceptos y términos que son conocidos para nosotros. Los organizadores entonces son esos, como así también analogías o ilustraciones adecuadas. Es de aprender los sinónimos, los antónimos, parónimos y demás. Es un juego muy interesante para aprender muchas palabras y muchos conceptos, ¿verdad? Porque sabemos también que da lugar a muchos chistes, a muchos memes y todas las palabras que son sinónimas y antónimas. Es decir, no es lo mismo decir, pásame esa manzana que quiero comer o que tengo hambre, que decir, date una vuelta por la manzana, ¿verdad? Depende de la frase. Bueno, los organizadores previos pueden ser expositivos cuando introducen un contenido completamente nuevo y cuando facilitan la estructuración y adquisición significativa de un nuevo contenido. En este caso, por ejemplo, estamos tratando de entender lo que es la teoría de Ausubel, ¿verdad? De cómo aprendemos. También otro tipo de organizadores previos son los comparativos, que se utilizan cuando una nueva actividad de aprendizaje contiene material parcialmente conocido o familiar. Y comparativo, el otro es cuando sirve para señalar tanto similitudes como diferencias entre el material nuevo y el aprendido anteriormente. Es cuando vamos aprendiendo, por ejemplo, cosas que se relacionan con lo que ya conocemos. Entonces, tiene relación con algo, puedo asociar a tal cosa para aprender. Luego tenemos que el trabajo con los organizadores previos se puede dividir en 3 momentos. Acá tenemos ahí el cuadro. El cuadro dice entonces que en un primer momento el docente debe clarificar los objetivos formulados para el desarrollo de la clase, presentar a los alumnos del organizador y tratar de activar con ellos los saberes que han adquirido previamente y que sean pertinentes a la tarea. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la multiplicación, no vamos a recordar lo que es la resta ni la división, ¿verdad? Sino todo lo que se refiere a sumar, a agregar. Entonces, asimismo, el docente deberá brindar ejemplos contextualizados y esclarecedores. Hubo un tiempo en que los docentes, no sé si continúa eso, pero por lo menos era así en las escuelas, los docentes tenían que poner en primer lugar, y los alumnos copiar por supuesto, el objetivo de esa clase. ¿Para qué era esa clase? Y tenía que ya explicar el objetivo de esa clase y luego comenzar la clase. Entonces, en la primera fase tenemos eso, ¿verdad? Clarificar los contenidos de la clase, es decir, vamos a dar tal cosa y para esto, ¿verdad? Presentar el organizador previo, en este caso sería, por ejemplo, todo lo que se refiere a multiplicación. Y tratar de activar saberes previos. O sea, ¿qué saben de sumar? Y de sumar para no estar sumando varias veces cantidades grandes,
Entonces recurrimos a la multiplicación, donde sabemos que tanto por tanto es igual a tanto. Parece memorístico, pero se supone que ya tenemos el conocimiento previo de que eso es una abreviatura de la suma. Como decía un chiste, y perdón el término, la multiplicación, profesora, es para no estar sumando al pedo. Entonces, para que como diciéndole eso, para no perder tiempo. La segunda fase, se debe mantener la atención de los alumnos y presentar el material de aprendizaje, ya sea una película, un experimento o la lectura de un material bibliográfico. Es preciso explicar la organización del material de aprendizaje para que los estudiantes puedan percibir la comprensión general del objetivo y descubran no solo la estructura lógica del material, sino también cómo se relaciona ese material con el organizador previo. Es decir, en la segunda fase lo que se hace es mantener la atención de los alumnos al presentar un material de aprendizaje significativo, o sea, que ellos comprenden. Y en la tercera y última fase, el trabajo con los organizadores previos, el docente debe afianzar la organización cognitiva de los alumnos. En esta última fase se verifican las relaciones entre el material nuevo y los saberes previos. Es lo que le llamamos el repaso, ¿verdad? Entonces, ahí, en otras palabras, se trata de producir el anclaje del nuevo material en la estructura cognitiva del estudiante para promover la reconciliación integradora. Entonces, el docente recurre a la evocación de los saberes previos de los estudiantes. Luego podrá pedirle que resuman las características principales del nuevo material de aprendizaje o reiteren las definiciones más importantes. Es decir, con eso se hace lo que decimos, le decimos repaso, pero ¿para qué? Para que lo entendido se integre ya, se reconcilie y se integre con otros aprendizajes anteriores. Entonces, además, deberá estimular la búsqueda de diferencias entre distintos aspectos del nuevo material presentado y detallar de qué manera este favorece el concepto utilizado como organizador previo. Entonces vemos ahí que dice que en la tercera fase, afianzar la organización cognitiva de los alumnos a través de los ejemplos, del resumen, de asociar, como hicieron ustedes ahora, Fabricio y Anaí y Chantal, que relacionaron con experiencias anteriores, y entonces es más fácil. Y ahí se produce el anclaje del nuevo conocimiento. Sí, bueno, le admitimos a Esther. Oh. Así era la única que quedaba ya faltando ahí en él. Bueno, entonces seguimos un poco. Ya está por finalizar. Aprendizaje significativo y tipos de conocimiento. Como ven, ahora a la izquierda está el pequeño resumen de lo que se refiere a eso. El aprendizaje significativo entonces, y los tipos de conocimiento. Ausubel junto con sus colaboradores Novak y Hanesian sostienen que hay 3 tipos básicos de conocimiento que se adquieren mediante el material, el aprendizaje significativo. Las representaciones. Se trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, aunque Ausubel hace una distinción cualitativa. Las primeras palabras que uno aprende representan hechos o objetos, pero no categorías. Es decir, aprendemos el nombre de las cosas, mesa, silla, pelota. Sí, aprendemos más vocabulario y significado. Las primeras palabras que uno aprende representan hechos o objetos, pero no categorías. Este tipo de aprendizaje es más cercano o más parecido al memorístico, ya que aprendemos y asociamos simplemente eso, ¿verdad? El objeto con el nombre. Segundo, conceptos. Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento o a través de un proceso de inducción conducido por el docente que promueve experiencias empíricas concretas. Es lo que ustedes estuvieron contando. A mí me pasó esto, por eso aprendí esto. O aprendí de tal forma por este mecanismo, ¿verdad? Entonces, ahí ya promueve experiencias concretas. Este incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación y comprobación de hipótesis.
Dios mío, todo eso hacemos en un ratito prácticamente, ¿verdad? Porque cuando nos enseñan algo, diferenciamos. Ah, esto no es igual a esto. O sea, por ejemplo, aprendemos parte del cuerpo humano, el brazo, dentro del brazo, la mano. O sea, el brazo, la mano es parte del brazo, pero no es el brazo. Porque el brazo no es la suma, es el todo de antebrazo, brazo y, como se dice, la mano, ¿verdad? Con los dedos y demás. Entonces, y generalizamos porque es parte del cuerpo humano. Formulamos para qué sirve y probamos si es cierto. Por ejemplo, la mano sirve para poder tomar las cosas, para prender las cosas, ¿verdad? Como cada dedo tiene su importancia en ese aprender, tomar las cosas, como decimos. A lo mejor no está tan bien dicho, ¿verdad? Pero es así. Entonces, a medida que la persona recibe educación formal, se produce un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el que los nuevos elementos conceptuales se ponen en relación con los que ya tenemos. Se dan cuenta cómo en el ejemplo que está más arriba, dice, al día siguiente el buen Gepetto casi se muere de alegría al ver que su muñeco se ha convertido en un ser animado. En la parte de arriba, ahí está. En el chico que está hablando en español, o sea, que lee en español, ¿verdad? Dice, lee eso. Bueno, ¿cuál es hindú y cuál es chino? Entiendo que el del medio hace. Lee la misma cosa, pero en su idioma y comprende a lo mejor lo mismo. El ¿cómo se llama? primero es en castellano, Sí. en español. El segundo es chino y el Ajá. tercero es hindú. Es que Ah, entiendo también por los significados de las palabras, también entiendo. sí. Bueno, estaba cerca, había sido. Le di pues, casi en la tecla. Y se ven cómo, ¿verdad? Los conceptos, todo se va adquiriendo por esa estructura propia, ¿verdad? Porque relaciona con lo existente. En este caso, el significado no se adquiere por abstracción, sino por recepción, a través de la interacción del nuevo concepto con la estructura cognitiva, porque el concepto ya es un elemento más abstracto, ¿verdad? Ahí ya, como se dice, tenemos la gestal de la palabra. O sea, mesa para mí siempre va a significar, y lo mismo quizás para todos, cada uno en su idioma, va a significar lo mismo, el lugar donde ponemos para comer, o donde nos podemos hacer nuestra tarea, es decir, esas cosas, y a veces nos sentamos encima, ¿verdad? Bueno, o nos subimos como escalera, ¿verdad? O sea, depende de los usos, pero ya se integra al nuevo concepto. Sí. Sí. Profe, usted sabe que, y bueno, el resto de la clase, ¿verdad? Que en Colombia la palabra mesa significa un pequeño barrio, un pequeño municipio. Sí. Así. De que ahí, por ejemplo, yo solía hablar con una chica de Santander, de Bucaramanga, y ella me contaba que cada vez que había, cada vez que había, ¿cómo que se dice? Sismo, ahí, es sismo pequeño, ¿verdad? Pero sismo Sí. raras, a veces se escuchaba y te daba susto, dice. Y, y varias veces yo hablé con ella así por videollamada y con un pequeño sismo de por media hora. Me decía, el epicentro de todos los sismos acá en Santander es Mesa de los Santos, me dice, que está un poquito hacia el norte, me dice. Es un Y barrio, pues diría. sí, sí, sí. Y yo me imaginaba la Mesa de los Santos. Y después con el correr del tiempo me decía mesa de tal cosa, mesa de tal cosa. Espera una cosa, le digo, ¿por qué mesa tanto? Y no sé cómo te iba a explicar, pues ni ellos saben explicar. Vereda también, vereda es para ellos un pequeño barrio, nada. Es un municipio No, pequeño, nada. eso, sobre gustos y colores no han escrito los autores, dice el refrán. No, pero Porque es regional. cada país Regional. tiene su... Sí, sí. Sí, de hecho tiene razón, cada país tiene su costumbre, su forma de hablar, su forma de ser. Sí, Sí. sí. Y bueno, en eso está la riqueza, en la variación del ser humano.
donde te encuentres, cada parte tiene un toque especial para vos y vos para esa parte. Es genial, o sea, y uno se da cuenta sobre todo por la forma de hablar de las personas, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno que fue mi jefe, fue director de la parte de la Secretaría de Acción Social, uno de ellos, o sea, Perdón. sí, él decía Yo ahora siempre, estoy cosa empezando a y tal. escribirme con un colombiano y de Bogotá es, pero logro entender lo que dice porque mi mamá es muy fan de la serie colombiana y ahí yo entiendo. Sí, los rolos tienen una forma bastante espectacular de hablar. Da gusto. De hecho, sí. Escucharle hablar da gusto. Sí, Y así. como Y, cantan también son muy buenos. como Sí. dicen que los colombianos son los que mejor hablan español, yo no creo. Se No, supone no, que debería ser los difiere españoles. mucho, difiere mucho de las regiones. Sí. Eh, Y sí, cada sí. uno. Pero Por lo que les gusta ejemplo, decir más es, hey, princesa, ¿qué hubo? sí, sí. Así es. Bueno, vamos a tratar de terminar porque nuestro tiempo Vale, se nos va. disculpe, yo El, nuevamente. sí, el aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de nuevas ideas expresadas en una idea de tipo general que contiene dos o más conceptos. La asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimientos, que se caracteriza por su alto grado de abstracción. Es decir, ya es la parte que dábamos antes en lógica y filosofía, pero principalmente en lógica, que te enseña a razonar, ¿verdad? Ahí al hablar de la validez o no de la primera proposición, la segunda y la conclusión. Bueno, la motivación para Ausubel es necesaria en el aprendizaje significativo. En los ámbitos educativos se habla de motivación de logro, es decir, que trata de obtener logros de carácter autónomo, alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como persona. Que siempre debemos recordar que la persona es un todo. No hay eso de que es solamente mente o corazón o actitudes. Es un todo. Tiene todas las partes componentes. Espíritu, mente y cuerpo. Es un todo. No hay otro tema. Según este autor, entonces, podemos distinguir tres componentes básicos en el estudio de la motivación. Es muy importante para él eso. La motivación basada en el mejoramiento del yo. El alumno reconoce que de alguna manera está logrando un éxito y esto lo alienta. Por eso es que es muy importante en la motivación el querer saber. Este tipo de motivación apuntala a la construcción de la propia identidad de la persona. Es una fuerza orientada hacia la obtención de prestigio y hacia metas académicas y profesionales futuras. Todos queremos ser buenos estudiantes. Nadie quiere tener el estigma de ese luego es un burro, ese luego es un desatento. Es decir, la mayoría por lo menos. Y si eso ocurre es porque hay algo que no está bien en su yoga. Siempre buscamos mejorar, siempre queremos estar contentos y contentar a los demás, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es una motivación basada en el mejoramiento. Queremos mejorar. La motivación basada en el impulso afiliativo se sustenta en el deseo de tener un buen rendimiento para que su mérito sea reconocido por su familia, maestros o grupo de pares. Ustedes se dan cuenta cómo cuando más niño, el reconocimiento de la maestra y que en la familia sea considerado, qué buen alumno, mi hijo lo es inteligentísimo, mi hijo estudia, mi hijo esto, mi hijo aquello, ¿verdad? Entonces busca ese reconocimiento y trata de ser bueno por eso. Y la motivación basada en el impulso cognitivo que representa la necesidad de adquirir conocimiento. El estudiante muestra su afán y su curiosidad por aprender. Es una fuerza orientada a la tarea. La recompensa está en la resolución exitosa del problema. El alivio y la felicidad que se siente cuando conseguimos resolver el problema y si tenemos todavía alguien que nos dice, sí, qué bien, así está, le salió bien. O sea, repetimos siempre esa conducta que nos dio el éxito, ¿verdad?
tratamos de conseguir. Entonces los tipos de motivaciones están relacionados al mejoramiento de sí mismo, al impulso afiliativo, es decir, responder a las expectativas. Con mi éxito, responder a las expectativas de la familia, el maestro, e inclusive entre nuestros compañeros. Y el impulso cognitivo, que es el deseo de aprender. Entonces tenemos varias razones suficientes para estar contentos con nuestra manera de aprender. ¿Ven? Entonces ahí Es tenemos cierto. que para Ausubel, déjame completar un chiquitito, el compromiso del estudiante con su propio proceso de aprendizaje es fundamental. Yo quiero tener que querer hacer esas cosas. Para el aprendizaje significativo no puede depender solo de la predisposición del alumno. Es decir, no es que vos tenés que querer saber y tenés que entender lo que yo te enseño. No. Tenemos que ayudar. Es necesario que alguien abra esa posibilidad planteando relaciones, pidiendo analogías, exigiendo ejemplos, mostrando conexiones nuevas. En esto consiste la tarea del docente. Y el docente, acuérdense que no es solamente el que hizo la carrera de docente, sino también somos los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, todos podemos contribuir a ese aprendizaje. Y tenemos que procurar que lo que mi amigo, mi compañero, no sé, el que comparte algunas tareas conmigo, compañero de trabajo, ¿verdad? También se beneficie de mi elogio, de mi comprensión cuando está aprendiendo algo. O sea, no burlarse, por ejemplo, sino orientar hacia donde él llegue a la comprensión real de lo que hace. Bueno, hasta ahí es nuestro querido Ausubel. Y entonces ahora escucho algunas preguntas si hace falta, alguien que se haya unido después o si está todo claro. Sí. No se puede, no se distingue bien, no se escucha bien, sale entrecortado. Uy, sale como si fuera japonés. Ajá. Alicia no está. Voy a ver la lista mientras tanto. Ana Paula. No hay. Dylan. En mi opinión, todo está claro. Ah, bueno, muchas gracias. Sueli no está. No, ya no viene más por la vida. Tampoco. Está Marlene Yeruti. No. Nadim. Sabrina. O la primera que va a faltar, Sabrina. Había un chico que se llamaba Jesús que no lo veo más. Sí. No, de hecho, no sé qué pasó con él. Sí, Ay, hace Dios rato mío. que no. No le Porque veo. él era el que más participaba. Sí, también, ¿verdad? A Jesús parece que cuando le acorralamos una forma de decir, ¿verdad? Por la cuestión de la vacuna, parece que no, a partir de esa vez. Sí. Sí. O sea, apareció Ahora por tiene ahí el sentido, es tema. que Jesús es medio democrático. Ay, qué Quería decir eso. ¿Medio qué? medio democrático. Medio dice. democrático. Yo, o sea, ¿Podés explicarnos un poco tu concepto abarcatorio? Que él quiere que todo se haga así como tiene que ser. O sea, era muy... Ay, como así para no insultar. Es como el antivacuna, algo así. Ahí está. Y Ay. yo, en mi opinión, para mí me parece muy importante eso de la vacunación porque ya no soporto más tener que estar encerrada todos los días, en serio. Sí, Y no. que Era todo un- vuelva a la normalidad y que ya no haya más casos de muerte. Y Yo por creo eso que yo era Es muy un temario que importante. salió en el foro que Sí. habíamos completado y hablamos del tema de la vacuna. Ajá. Y uno de esos es el presidente de Francia, que salió a decir a los jóvenes de su país cómo tiene que hacer, que se tiene que aplicar
para poder, como dice, Sí, está porque si diciendo no, Anaí, como dice él, ciérrenlos, entonces que se queden ellos Sí. adentro encerrados con su no vacuna y nosotros podamos salir libres, porque si no, ellos nos contagian Cierto, cierto. tranquilamente. o si no, vamos a estar toda la vida con esto dicho, si no nos vacunamos. Estando vacunado igual puedes contagiar. Sí, pero, Sí, no, pero- probablemente no morir, pues. Se convierte en un Sí. gripe, Sí, prácticamente. sí, sí. Bueno, Sí. eso se convierte en una gripe medio leve, pero Sí. Ya. es que yo no estoy de bronquitis y me hice el hisopado y duele como, ¡ay! Dios mío. Ujú. Pero en general, si la población general de 100% vacunado, ya creo que ya se acaba. Sí, se tiene Sí. esa Yo en posibilidad. octubre me tengo que poner la segunda dosis. Yo me puse ayer o anteayer, me puse la segunda dosis. No, Ya. pero a mí no me afectó tanto los efectos. Solamente tuve mareo, cansancio y dolor de cabeza nomás. Pero por el resto, normal. En cambio, a mi hermano le dio ¡ih! A mí no me Patate. hizo no sentí nada, no me hizo ningún efecto secundario. A mí me pusieron el 26 de mayo la vacuna. Y mi hijo ha terminado estos días, o sea que ya estamos todos vacunados. Qué bien. Ya, ya. Y bueno, si no hay Y otra tuve que pregunta. vacunarme en el hospital de Barrio Obrero y tuve que esperar ahí desde las 4 de la mañana en el frío infernal. En serio. ¿Tanto Dios hora? Ya, Ay, ya. Dios. Me da Irme con mi vergüenza, hermano, Anaí. tuve que Sí, esperar. Me da vergüenza, Anaí, porque yo me fui para las 3:30 en la cooperativa universitaria en el Canelita Enramada. En media hora ya tenía todo puesto y ya esperamos los 15 minutos y ya volvimos a casa. En mi caso fue más o menos así, las dos veces que me fui. Yo tengo amigos que se empezaron a vacunar porque quieren volver a la cancha. Ah, sí, ¿Quién no? ¿En serio? Tengo amigos que yo son... no, a la cancha no. No, no, en No, serio. así, No soy Yo tanto me suelo de ir ir a, yo me suelo ir a la cancha, profe. Yo soy canchero, nada. es Y O sea, importante, yo entre los equipos yo no me apoyo. Yo no soy así tanto de ir a las canchas y eso porque yo tengo el oído sensible y me aturde. pues yo para comer chipa en el tiempo no me voy tan... para contra, La Eso es- merienda Pipa más Barrero. rica, la merienda más rica es la que uno come en la cancha en el entretiempo, ¿verdad? Además que le vea a toda la gente a hacer vida social y más así. Bueno, Bueno, Exacto, importantísimo dale. que Muchas diga todo gracias, pero también tengo que cortar porque tengo otras cosas que hacer. Me alegro Muy bien. mucho de que estén todos bien. Ojalá la próxima estemos todititos juntos. Un placer Ah, inmenso para mí escucharte. igualmente. Hasta la Profe, ¿qué se próxima. estudia para el primer parcial? Tenemos el de proceso que le llaman. Sí. Y No hay entonces primer partido. no hay parciales, sino el equivalente, digamos, a eso. Lo importante es la presentación del proyecto en la fecha que le vamos a decir, pero todo es, digamos, elaboración propia. No, Anaí está Hola, muy contenta. profe. Jessy Ok, Vázquez, hoy no me ok. llamaste. Gracias, profe. Gracias. Hasta la Micaela, pero te próxima. puse Jessica. Micaela. ¿Eh? Jessica. Ah, Ese Jessica, es el de me mi parece que hermana, no. pero Chao, chao. está Jessica. bien, profe, no cambié nomás el nombre de mi hermana. Por eso te Ah, aparece bueno. Micaela. Acá está Jessica, sí, ahora te pongo. Dale, Dale, profe. Jessica, avísenme Buen siempre. fin de- Dale. Adiós, adiós. Adiós.